Lo primero que todo quiero presentarles al profesor Modesto Gómez Alonso, ¿sí?, de la Universidad, de la Pontificia Universidad de Salamanca, profesor titular de Filosofía de Salamanca, y en este momento en un foro bastante grande de investigación en la Universidad de Edimburgo, en la Facultad de Filosofía de Edimburgo. Modesto, bienvenido, ¿sí?, a Colombia, en particular, bienvenido a nuestra Facultad de Filosofía. Es para mí en particular un enorme placer volver a contar contigo en una discusión, ¿sí?, que fue muy edificante para mí, ¿sí?, en febrero de este año, ¿sí?, y que podamos volver a contar aquí en Bogotá con tu presencia. Sí, bienvenido. Este es nuestro grupo de investigación, lo que te había comentado. Sí, somos de diferentes disciplinas, áreas de trabajo. Sí, nuestro centro temático no exclusivo, pero sí, digamos, de orientación, es el dolor, en una perspectiva amplia, ¿sí?, y sobre todo con las preguntas que la filosofía puede hacer frente a una vivencia y una experiencia tan significativa como es el dolor, ¿sí? En general nos reunimos todos los lunes en un seminario permanente. Estamos discutiendo en este momento el texto sobre el estado oculto de la salud de Gadamer, pero en general discutimos diferentes reflexiones en torno a la problemática del dolor, ¿sí?, y aprovechamos este espacio para interactuar también con profesores visitantes. Entonces, bienvenido, Modesto. ¿Sí? Bueno, nada, por lo que hablaba contigo en las últimas semanas, justo en este espacio lo que me pedías fundamentalmente era una especie de presentación de líneas de investigación. Algunas tienen que ver con la temática de este grupo, tal vez no directamente, pero sí indirectamente, una presentación general de esas líneas de investigación y una ubicación general, pues, del tipo de filosofía, podríamos decir, que estoy haciendo y de las áreas fundamentales en las que me puedo inscribir. Entonces yo, para hacer este tipo de presentación de una forma lo más ordenada posible, es decir, empezando por una ubicación general con matices para después entrar en problemas específicos, yo querría empezar diciendo, y me vas a permitir, tengo la mala costumbre de usar constantemente el encerado, entonces pues a lo mejor lo voy a necesitar en algún momento. Yo diría fundamentalmente que si yo tuviese que identificarme con un tipo de tradición filosófica, me inscribiría dentro de la tradición analítica en filosofía. Pero aquí sí quiero hacer una serie de incisos, porque lo de la tradición analítica es una cuestión que tiene, y por eso uso la palabra tradición fundamentalmente, y no escuela, tiene una serie de incisos y tiene también una serie de connotaciones que de algún modo querría evitar. Y también dejar claro que no necesariamente hay identificación con esos sentidos usuales de qué significa hacer filosofía analítica. Así que negativamente yo lo primero que querría decir es que cuando hablo de tradición analítica no estoy hablando con algo que sea filosofía del lenguaje. Es decir, con una identidad con eso que se llama filosofía del lenguaje. Obviamente dentro de la tradición analítica el lenguaje ha sido fundamentalmente un medio básico de elucidación de problemas filosóficos, por una razón muy sencilla, y un medio prioritario respecto a otros medios, por ejemplo, respecto, vamos a decirlo así, la experiencia en general, no conceptualizada, que a lo mejor podría ser el ámbito de análisis de la fenomenología o de algunas formas de fenomenología. La diferencia fundamental está en que el lenguaje es un sistema normativo. Es decir, es un sistema de normas, es un sistema estructurado, es un sistema regulado y es un sistema de algún modo lógico. La palabra lógica aquí entenderla de una forma muy general, que no incluye solo la lógica formal, sino posiblemente normas que se extienden más allá de la concepción normal de racionalidad o tradicional de racionalidad.
en la medida en que es un sistema normativo, de algún modo permite elucidar fenómenos normativos. Es decir, de algún modo, el set de categorías o la estructura categorial que de algún modo organiza la experiencia humana. Por eso se ha presentado dentro de la tradición analítica como un medio fundamental de desarrollo, de elucidación de problemas filosóficos. Transparente, entre comillas, un medio transparente o fácil de conceptualizar. Pero no es filosofía del lenguaje, la filosofía analítica. No es únicamente filosofía del lenguaje. Usa el lenguaje, pero no necesariamente tiene como foco el estudio del lenguaje, sino el estudio de otros fenómenos a partir del lenguaje básicamente. Y no siempre. Lo que quiero señalar con eso es que, aunque hay una tendencia dentro del mundo analítico y anglosajón, existe esa tendencia a reducir toda investigación filosófica a una investigación lingüística, eso no es así. Es decir, no es un rasgo general ni un rasgo definitorio. De hecho, cada vez más en los últimos, vamos a decirlo así, 30 años, hay una tendencia cada vez mayor, de algún modo, a decir que el lenguaje no es el objeto de estudio y que un análisis a partir de fenómenos lingüísticos o desarrollado a través del medio de fenómenos lingüísticos tampoco es necesariamente lo prioritario dentro del concepto de análisis. Y en ese sentido hay una distinción que últimamente ha sido propuesta por posiblemente mi filósofo vivo favorito, que es Ernest Sosa, es un filósofo norteamericano, pero de origen cubano, y en su última publicación ha distinguido tres tipos de análisis. Ha distinguido entre un análisis lingüístico, mejor dicho, un análisis del uso de las expresiones lingüísticas o de nuestros conceptos. Vamos a decir que este tipo de análisis es un análisis fundamentalmente contextual. Es decir, lo que aquí se hace es demarcar, por ejemplo, el significado de un término o las condiciones de significación de un término, filosóficamente relevante, evidentemente, fundamentalmente a partir del uso lingüístico ordinario. Es decir, a partir de los sentidos que tiene ese término en distintos contextos lingüísticos. Por ejemplo, el concepto de conocimiento, que es un concepto evidentemente filosóficamente fundamental. Pues este tipo de análisis lo que trataría de ver es cómo usamos nosotros, los usuarios lingüísticos competentes en una lengua determinada, el español o el inglés, en una lengua natural, cómo usamos ese concepto y por lo tanto qué significado se puede deducir a partir del uso que hacemos diario del mismo. Esto es un análisis contextual. Después voy a hablar de por qué es problemático. Un momento voy a nombrar. Habría otro tipo de análisis lingüístico que no es el análisis del uso, sino el análisis puramente conceptual, el análisis del significado, o análisis de conceptos o de significados de algún modo independientes al uso lingüístico. Es decir, aquí este tipo de análisis de algún modo abstraería del lenguaje ordinario, del uso de una palabra, y lo que trataría sería de demarcar las condiciones lógicas suficientes y necesarias de un determinado término, es decir, su núcleo de significado. Pero ese núcleo de significado, de acuerdo con este tipo de análisis, ese núcleo de significado no sería la superposición de usos, sino que sería, por decirlo así, un sistema lógico, un núcleo que de algún modo se expresa en esos usos, pero los usos son accidentales. Es decir, ¿cuáles son las condiciones necesarias del concepto de significado? Frente, por ejemplo, al concepto de verdad, o al concepto de acierto accidental, o al concepto de lo que fuese.
¿Qué lo define frente a esos otros conceptos? Lógicamente, independientemente de cómo lo usen los usuarios lingüísticos. Esto es un análisis lógico, vamos a decirlo así. Y se supone desde este punto de vista que el uso muchas veces es un mal uso. Es decir, que hacer encuestas acerca de intuiciones que tiene todo el mundo no es una forma, es decir, hacer filosofía experimental no es una buena forma de definir las aristas lógicas, pues de una noción filosóficamente relevante. Estas son dos formas de análisis lingüístico, puramente lingüístico, pero Sosa distingue otra forma de análisis, y esta forma de análisis es la que él hace, y con él, pues, muchos filósofos analíticos contemporáneos, que es un análisis metafísico. Que puede estar basado en un análisis lógico, pero no necesariamente. No necesariamente. Que puede estar basado también en ciertas apreciaciones contextuales, pero que puede ir mucho más allá de ellas. Lo fundamental aquí es que generalmente a día de hoy, dentro de la tradición analítica, se suele considerar que el primer tipo de análisis contextual es inválido. Entre otras cosas porque lo único que hace es recoger los prejuicios de determinadas comunidades centradas en determinadas formas de vida. Y que sus resultados no son extrapolables de algún modo al núcleo de un determinado concepto. Entonces, ¿por qué análisis metafísico y no simplemente análisis lógico o análisis conceptual? Por una razón muy sencilla. Porque hay fenómenos de la vida humana que no son conceptualizables, que solo se pueden explicar de algún modo mediante señalización, es decir, mediante ejemplos. Es decir, que son inefables de algún modo. Es decir, que se pueden mostrar, pero que no se pueden decir. Por ejemplo, un ejemplo típico, y un ejemplo que yo creo que Fernando, por su interés en Schopenhauer, pues es clave en tu tipo de investigación. El concepto de manifestación. El concepto de manifestación es un concepto de algún modo que tiene estas características, que si lo intentamos definir mediante simplemente condiciones necesarias y suficientes de ese concepto, lo perdemos. Es decir, que no es reductivo a fenómenos lingüísticos. Y sin embargo es fundamental en lo que está sucediendo o en nuestra visión de determinados acontecimientos generales de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del concepto de manifestación. Por ejemplo, hay un problema en filosofía que es un problema básico en filosofía de la acción, que es el concepto o el problema de la causalidad desviada. Es un problema muy simple. El problema es, ¿qué es lo que define a una acción intencional, voluntaria, de una acción que no es voluntaria? Es decir, ¿qué es lo que hace que yo voluntariamente esté dando este golpe en la mesa y no que esto sea pues simplemente algo que está sucediendo y que no tiene nada que ver con mis intenciones? Es decir, un mero fenómeno pasivo, no activo por parte de mí. Ese es el problema. El problema de hecho está en que desde un punto de vista exterior, externo, de tercera persona, de un espectador como vosotros, en principio no hay marca alguna que diferencie esta acción en la medida en que sea voluntaria o involuntaria, que la identifique como tal. La acción la podría hacer un robot que no tiene intenciones y que no tiene actos volitivos de ningún tipo, si es que los actos volitivos existen. La acción en sí misma es susceptible de muchas descripciones. O poniendo otro ejemplo, un ejemplo que pone Davidson y que es muy ilustrativo. Imaginemos, dice él, un camarero que está enfadado con su jefe de cocina y que de algún modo lo que quiere es fastidiarle el día y zapatear intencionadamente una serie de platos que está sirviendo. Pero cuando está programando eso, se pone nervioso simplemente por el pensamiento que tiene de hacer esa cosa y se le caen todos los platos. Eso es causalidad desviada.
Es decir, ese acto es no intencional.